Bueno, para empezar esta charla quiero darles la bienvenida. Quiero hacerles una serie de preguntas. ¿Se han preguntado alguna vez cuál es su misión en este mundo? ¿Para qué fueron creados? ¿O si fueron creados porque sí, al azar? ¿O si están aquí para crear su propio camino, para descubrirlo? Otra pregunta, muchos de ustedes están en relaciones de noviazgo. ¿Se han preguntado alguna vez si el matrimonio es su vocación o el matrimonio es solo un sacramento más que hay que cumplir o es verdaderamente una vocación o cuál es mi vocación? Bueno, para abordar estas inquietudes normales en la adolescencia, tenemos hoy a Daniel Picado, un joven nicaragüense que se prepara desde hace 7 años en Colombia, en la comunidad de budista. Entonces, le damos la bienvenida a Daniel e iniciamos cuando quiera. Gracias, buenas tardes para todos. Es un honor realmente estar con ustedes compartiendo este espacio. Vamos entonces a dar inicio. Vamos a ver, Bailin, si me deja ahí compartir pantalla. Bien, entonces agradezco este espacio. Esperemos que sea realmente de provecho para ustedes. Así que les voy a agradecer que vayamos todos dispuestos a este espacio, a este compartir que vamos a realizar. Les voy a pedir un favor, y es que la sesión de preguntas será al final. Sin embargo, cuando desarrolle alguna idea, trataré de hacerlo lo más sencillo posible, pero si hay alguna inquietud en ese momento, pueden preguntar, pueden inmediatamente intervenir, ¿de acuerdo? Entonces, activan su micrófono y me preguntan sin ningún problema, ¿de acuerdo? Ok, muy bien. Entonces, en esta ocasión queremos compartir con ustedes De el acuerdo. discernimiento, el discernimiento vocacional y de CJM. De entrada, quiero que tengan en cuenta que CJM significa Congregación de Jesús y María, ¿de acuerdo? Entonces, Congregación de Jesús y María, CJM. Ese es el nombre de la congregación a la cual yo pertenezco. Y bueno, entonces vamos a dar inicio. Déjenme reviso aquí. Ok. Listo, ahí está. Vamos a empezar entonces con una pequeña oración para que pedir al Espíritu Santo que sea Él quien nos ilumine, que sea Él quien nos dé también la fuerza en el corazón para poder recibir esta enseñanza que el Señor nos prepara con todo cariño, con toda ternura. Te damos gracias, Señor, por este momento de compartir. Gracias por cada una de las personas que en este momento se unen a este espacio, por los miembros de las pastorales juveniles de las diferentes parroquias de la diócesis de Estelí. Gracias, Señor, por este espacio que nos regalas. Gracias, Señor, porque tú eres bendito, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso, porque siempre estás en medio de nosotros para instruirnos, para enseñarnos, para formarnos. Te damos gracias por la vida joven de cada uno de los miembros en este momento de este grupo, para que seas tú bendiciendo, bendice a sus familias, protégelos y guárdalos de todo peligro, líbralos de toda enfermedad, aparta de ellos todo enfermedad, todo dolor, todo virus, Señor. En este momento te entregamos este espacio para que seas tú quien tomes el dominio y el control de nuestras palabras y también de nuestro corazón, para que esté siempre abierto a recibir esa enseñanza, esa formación que tú quieres entregarnos. Les invito para que en el corazón repitan conmigo: te amo, amantísimo Jesús, te amo, bondad infinita, te amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, y quiero amarte más y más. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, ¿estamos listos? Les voy a pedir un favorcito. Para no estar hablando solamente yo, les voy a ir pidiendo aquí, yo creo que todos tienen acceso al micrófono. Si alguien en ese momento no tiene el acceso, entonces por favor lo dice. Pero yo les voy a ir diciendo aquí sus nombres en la lista
para que por favor me vayan ayudando con la lectura de algún texto, de algún momento dentro de la presentación. Entonces, atentos ahí con la presentación que todos pueden ver. Bien, entonces, el discernimiento vocacional y la CJM. En primer momento, entonces, vamos a tratar 3 aspectos fundamentales. El primero es, ¿qué es el discernimiento vocacional? Que es un tema que, digamos, se puede trabajar mucho o se puede trabajar poco. O se puede haber trabajado, pero no de la mejor manera. O muchas veces debemos trabajarle más para comprender mucho mejor este aspecto, este elemento, discernimiento vocacional. Segundo, caminos para vivir la vocación. Vamos a ver un poco hoy cómo hay diversas maneras de llegar a un fin. Espiritualidad de la CJM y quién fue San Juan Eudes. También, en tercer lugar, vamos a trabajar, en tercer momento, algunos elementos vivenciales como la preparación, apostolado de los eudistas y nuestros estudios. Así que esa será la agenda que hoy vamos a desarrollar. Entonces, para tener en cuenta esto, primero debemos de reconocer que para entender discernimiento vocacional debemos entender 2 palabras. Primero discernimiento y luego vocación. Entonces quiero empezar con esta frase y le voy a pedir el favor a Carlos Otoniel Benavides Rugama que por favor nos lea esta frase inicial que es del Sínodo de los Obispos en la 15ª Asamblea General Ordinaria. Un texto muy bonito que se llama un documento Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Entonces, por favor, adelante, Carlos Otoniel. Aunque de forma diferente respecto a las generaciones pasadas, el compromiso social es un rasgo específico de los jóvenes de hoy, al lado de algunos indiferentes. Hay muchos otros dispuestos a comprometerse en iniciativas de voluntariado, ciudadanía activa y solidaridad social que hay que acompañar y alentar para que emerjan los talentos, las competencias y la creatividad de los jóvenes y para incentivar que asuman responsabilidades. Entre paréntesis, número 46. Muchas gracias. Ese es el numeral 46, ahí se encuentra este texto. Miren qué interesante, a pesar de que estamos en un mundo muchas veces individualista, egoísta, sin embargo, hay jóvenes dispuestos a comprometerse en iniciativas de voluntariado. Por ejemplo, ustedes sirviendo en su parroquia, participando de una pastoral juvenil, diferentes actividades que se realizan. Todo esto es muy bonito, es muy interesante. ¿Por qué? Porque eso se llama una ciudadanía activa y solidaridad social. Y esto, pues, los obispos nos dicen que hay que acompañarlo, hay que alentarlo. Entonces, quise iniciar con esta frase porque, miren cómo inicia, aunque de formas diferentes respecto a las generaciones pasadas, el compromiso social es un rasgo específico de los jóvenes de hoy. Entonces, cada uno de nosotros estamos dispuestos a servir, a trabajar, a comprometernos con la iglesia. Eso es el primer paso para emprender este caminar. Entonces, solamente quería iniciar con esa expresión, con esta frase. Entonces, ahora sí, entremos a entender lo que es discernimiento. Para entender discernimiento, yo quiero, hay muchas formas de entenderlo, pero hay solamente 2 que quiero mencionar en esta ocasión para que nos queden claras. Y una tercera que les voy a ofrecer la manera como yo lo explico. Entonces, le pido a Brian Aguirre, por favor, lea la primera forma de entender discernimiento. Adelante, vamos a ver, Brian. ¿Sí? En un sentido más general, discernimiento indica el proceso por el que se toman decisiones importantes. Somos Correcto. seres de decisiones. Muchas gracias. Somos seres de decisiones. Miren, una manera de entender discernimiento es cuando nosotros tomamos decisiones. Todos nosotros tomamos decisiones. Hoy, al levantarse, en Nicaragua es la 1 de la tarde. Entonces, en el momento en que ustedes se levantaron hoy, tomaron la decisión, por ejemplo, qué ropa tomar, por qué calle caminar, pues bueno, en el momento cuando uno pueda salir. Entonces, todos nosotros somos seres de decisiones y día a día estamos tomando decisiones. Para eso necesitamos también discernimiento, es un discernimiento humano, pero que también nos lleva a algo divino. Por ejemplo, en la manera como yo voy a ayudar al necesitado, cómo voy a servir. Entonces, todos nosotros somos seres de decisiones. Esa es una manera de entender el discernimiento, por las decisiones que tomamos. En segundo lugar, le voy a pedir a Carolina Cruz que por favor nos lea el segundo punto.
para entender ahora desde la perspectiva y óptica cristiana, cómo se entiende discernimiento. Adelante, Carolina. Activa su micrófono y nos lee, por favor, el segundo inciso. Si quiere lo puedo leer yo. Claro que sí, adelante. Dice, propio de la tradición cristiana, corresponde a la dinámica espiritual a través de la que una persona, un grupo o una comunidad intentan reconocer y aceptar la voluntad de Dios en su situación concreta, tal y como nos dice Primera de Tesalonicenses 5:20, examinadlo todo, quedaos con lo bueno. Entonces, la primera carta a los Tesalonicenses 5:21 nos dice, examinadlo todo. Es examinar, es un ejercicio de discernimiento. Entonces, una dinámica espiritual desde esta perspectiva cristiana es cuando nosotros como personas o un grupo de personas o comunidad vamos a intentar reconocer y aceptar la voluntad de Dios en medio de una situación humana, en medio de una situación concreta. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la segunda manera de entender discernimiento. Ahora, en un tercer punto, yo entiendo, o más bien explico el discernimiento desde la óptica, por ejemplo, en construcción. En construcción hay un ejercicio que se llama cernir. Muchos de ustedes lo conocerán. Cernir es utilizar un instrumento que se llama sedazo, una malla fina, en la cual se pone la arena y se mueve, ejerce un movimiento para que pase la arena fina y quede lo sucio y quede lo brusco, lo bronco de la arena, quede aparte y eso se utiliza para otra cosa o se desecha. Entonces, discernir es un ejercicio en el cual nosotros ejercemos un movimiento espiritual o humano también, en el cual nosotros procesamos la información, procesamos lo que vamos a realizar para de esa manera poder identificar lo que es de Dios, lo que no es de Dios, o la manera como Dios interviene en un proceso dado de nosotros. Entonces, eso es la manera como podemos entender discernimiento. Pero viene el segundo punto. El segundo momento es vocación, porque es discernimiento vocacional. Ahora, vocación, ustedes saben que se deriva del latín vocare, que va a significar, es una acción, no solamente que llama, sino una acción de llamado, ejerce una acción de llamado. Entonces, ¿hacia dónde? Hacia un fin determinado, cualquiera que sea, y eso lo vamos a ver luego. Entonces le pido el favor a otra persona que por favor nos lea la frase de Emmanuel Mounier, un francés que nos explica un poquito también qué se entiende por vocación. Uno de los grandes pensadores del cristianismo afirma que la vocación es un principio creador, es el descubrimiento progresivo de un principio espiritual de la vida, que no reduce lo que integra, sino que lo salva, lo realiza al recrearlo desde su interior. Muchas gracias. Miren qué interesante. En otras palabras, podríamos decir, Dios no llama a perfectos, sino que perfecciona a los que llama. ¿De acuerdo? Entonces usted no esté pensando que para cualquier servicio que el Señor le vaya a llamar es que tiene que ser perfecto, ser, digamos, esa persona intachable. Entonces, muchos de nosotros tenemos defectos. Sin embargo, el Señor nos llama y en medio de ese llamado, Él nos perfecciona, Él nos va trabajando, nos va moldeando. Entonces es un principio creador. Miren, la creación no se acabó. La creación todos los días sigue, continúa. Todos los días el Señor está creando cosas nuevas. Entonces, nosotros como jóvenes debemos de trabajar y pensar en este aspecto. ¿De qué manera usted como joven colabora en la creación de Dios en la vida de todas las personas de su parroquia o del servicio que preste? Bien, entonces, vamos entonces ahora a entender un poco el segundo punto, caminos para vivir la vocación, espiritualidad de la CJM, que fue San Juan Eudes. Entonces, ustedes saben que existen muchos caminos para vivir una vocación, la que sea que el Señor nos llame. Entonces, vamos a entrar aquí a un punto rapidito, sencillo, pero que si hay alguna inquietud, la pueden hacer en ese momento y preguntar. El Código de Derecho Canónico, vamos a meternos allí, son las leyes que rige la Iglesia Universal. Entonces, hay muchos estilos de vida, ¿de acuerdo? Eso está claro. Entonces, en el libro 4 del Código de Derecho Canónico, se llama así, de la función de santificar de la Iglesia. En el título 7 se habla sobre el matrimonio. Y miren que el matrimonio también como un estilo de vida. Y en el libro 2 habla del pueblo de Dios en la parte 3,
de los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica. Es decir, es todo un abanico de posibilidades para vivir estilos de vida. Entonces, vamos a pasar. A este punto es muy importante, quiero que le pongan mucha atención. Si hay inquietud, repito, pregunten por favor. En la iglesia existen 5 formas de vida consagrada. Pregunto, ¿ustedes sabían ya que en la iglesia existían 5 formas de vida consagrada? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Habían oído? ¿No? Más o ¿Qué menos. dicen? Más o menos, Bailey. Vamos a ver, ¿quién más? Están calladitos, necesito que escucharlos también. Vamos a Yo ver. no. Christopher dice que no. Marta, Algo algo. de eso he escuchado. 5. Sabía que habían 5 estilos de vida consagrada en la iglesia. Vamos a ver, ¿quién más? ¿Quién dice? Yo no, yo sí. Carolina Había Cruz, escu- ¿sabía? Yo había Tania, escuchado algunos, pero no así algunos. 5, pues. Ok, listo, muy bien. Son 5 entonces. Ya algo nuevo. Vamos a ver, ¿quién más? Honestamente no sabía que eran 5, o sea, solo de forma general he escuchado, pues. Ok, muy bien. Gracias. Bueno, vamos a seguir. Entonces, miren, ahí están 5 formas de vida. La primera, el primero se llama Institutos de Vida Religiosa Consagrada y eso está en el canon 607, parágrafo 2. Y dentro de ese Instituto de Vida Religiosa Consagrada hay, digamos, 4 subdivisiones. Entonces está Institutos de Derecho Diocesano y Pontificio. Si alguien tiene duda o no sabe qué es de Derecho Diocesano y Derecho Pontificio, me va preguntando. Si no, yo solo lo voy mencionando rápidamente. El segundo punto, por la presencia del orden sagrado, institutos clericales, institutos laicales. ¿Ok? Esa es la segunda forma. Tercera forma, por el seguimiento. Institutos contemplativos, apostólicos, caritativos y seculares. Y cuarto momento, por razón del sexo, o masculino o femenino. Esos son, digamos, los 4 estilos que tienen los institutos de vida religiosa consagrada. Si no sigo, entonces el segundo momento, el segundo estilo se llama Institutos Seculares de Vida Consagrada. Miren que es diferente. El primero es Institutos de Vida Religiosa Consagrada. El segundo, Institutos Seculares de Vida Consagrada. El tercero, Sociedades de Vida Apostólica. A este es al que mi congregación pertenece. Sociedades de Vida Apostólica. El cuarto, anacoretas o ermitaños. Y quinto, vírgenes. Y hay un sexto que contempla el derecho canónico, que se habla otras nuevas formas de vida consagrada, porque deja abierta la posibilidad a unas nuevas fundaciones, nuevos estilos que puedan surgir en la historia. ¿De acuerdo? Entonces solamente lo menciono para que tengan allí el conocimiento y para ubicar que la congregación Jesús y María está aquí en el tercer punto que se llama Sociedades de Vida Apostólica. Vamos a seguir. Entonces, los principios evangélicos. Ustedes han escuchado hablar de castidad, pobreza y obediencia. Aquí rápidamente les menciono de qué se trata. Miren, el canon 599 dice, ¿qué es castidad? Es la obligación de observar la perfecta continencia en el celibato. El celibato es no acceder al matrimonio, ¿de acuerdo? Entonces, el celibato como tal es eso, no acceder al matrimonio. Pero yo puedo ser casto dentro del celibato y puedo ser casto en la vida que escoja. Por ejemplo, pregunto, una persona, unos esposos, marido y mujer, ¿pueden ser castos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Pueden vivir la castidad los esposos? Buenas. Hola, Cristian. Digo, en mi caso, bueno, yo aquí en Nicaragua conocí una pareja de que ellos tuvieron una niña en unión de hecho, aún no estaban casados y pues ellos no estaban en comunión con Dios, ellos no iban a la iglesia ni nada. Y luego comenzaron a ir a la iglesia y ellos dijeron de que ellos iban a estar juntos, pero como hermanos, hasta el día que se casaron. Y pasaron así 15 años. No sé si a eso lo podríamos decir castidad, o sea, conviviendo como hermanos, no como esposos, teniendo a su hija, pero hasta que ya se casaron, una vez ya casados, ya otra vez volvieron a tener un nuevo miembro de la familia, pero no sé si a eso le podríamos llamar castidad. Ok, a eso se le llama abstinencia. Castidad como tal es
La fidelidad. A ver, vamos a ver, Johanna. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas Nosotros tardes. hace unos meses, algunos jóvenes de pastoral, también incluso de nuestra parroquia, tuvimos la oportunidad de compartir unos cuantos encuentros en cuanto a Corazón Puro, un grupo que igual pertenece a nuestra Iglesia Católica, que es sobre jóvenes unidos por la castidad, en el cual nos mencionaba esta parte de la pregunta que nos hacía. Y hubo un dato muy importante de que incluso uno no lo conocía en lo personal, donde hablaba que uno, una vez cuando ya es llamado al matrimonio, que puede vivir la castidad dentro del matrimonio, porque es una virtud en el cual van incluidas muchas cosas. Entonces ahí sería como que nosotros, después de la charla, vayamos a leer un poco acerca de esto para que podamos entender un poco más. Correcto, exacto. La castidad entonces se entiende como la fidelidad. Hay muchas virtudes que se desprenden de esta. Por eso, miren, dice obligación de observar la perfecta continencia en el celibato. Y celibato, pues, en este caso, ¿no? En este caso entendido de la vida consagrada, es la fidelidad a ese celibato, que es no acceder al matrimonio. Pero el caso que accede al matrimonio, que están casados, pueden vivir, claro que sí, en castidad. Castidad es la fidelidad, el respeto y, bueno, todas las demás virtudes que se desprenden de ahí. Correcto. Vamos a seguir ahora con el segundo principio evangélico, que es pobreza. Miren cómo entiende el canon 600. Pobreza implica la dependencia y limitación en el uso y disposición de los bienes conforme al derecho propio de cada instituto. Es decir, deja como la posibilidad de que cada una de las diferentes comunidades tienen como ciertos reglamentos y eso lo deja ahí la posibilidad. Es decir, dedicarse a usar solamente lo necesario, nada más. Obediencia se entiende el 601, someter la propia voluntad a los superiores legítimos que hacen las veces de Dios, pero cuando mandan algo según las constituciones. Ojo, que ahí explica, pero cuando mandan algo según las constituciones, no cuando hacen lo que le da la gana. ¿Ven? Porque no se van a aprovechar de la situación. Entonces, así entiende el canon 601. Listo. Entonces, ustedes saben que hay muchos estilos de vida, además de estos 5 que les mencioné y el 6 que deja la posibilidad, también existe diferentes maneras de asumir la vocación. Por ejemplo, un médico, un ingeniero, un abogado, enfermeros, docentes, bueno, todas estas funciones, estos ejercicios en la vida se hacen por vocación, porque así, digamos, te apasiona el trabajo que se hace. Cualquier función que se va a ejercer debe hacerse por vocación, más que por compromiso o por un ingreso económico. Entonces, para que lo tengan en cuenta también, que son llamados. ¿Se imaginan ustedes un médico trabajando solamente porque no hay más que hacer o porque no se le dio lo que él quería? Entonces, no hace bien su trabajo. En cambio, si le apasiona, se entrega con alma y corazón en su trabajo. Y eso se hace por vocación. Ahora, quiero hablarles entonces un poquito de la Congregación de Jesús y María, a la cual yo pertenezco. Entonces, solamente les leo el numeral 1 de las constituciones que dice así. La Congregación de Jesús y María Eudistas, fundada por San Juan Eudes en 1643, siglo XVII, es una sociedad de vida apostólica y esta está compuesta por clérigos y laicos. Entonces, ¿a qué nos dedicamos? Nos dedicamos a la Santísima Trinidad, a la comunidad de Jesús, María y José, y se empeña en seguir las huellas de los apóstoles. Entonces es como el ADN. Entonces, ¿quién fue San Juan Eudes? Un santo del siglo XVII. Él nació en 1601 y muere en 1680, 79 años. Entonces, en la diócesis de Sées, en Francia, ahí nació San Juan Eudes, y él fundó 2 congregaciones, una religiosa. Una se destinó a la formación de seminaristas para el sacerdocio y la otra al cuidado de las mujeres, dice, cuya vida estaba en peligro. Cuando dice esto se refiere a las mujeres en estado de prostitución, ¿de acuerdo? Entonces, estas 2 maneras de trabajar. El contexto de la iglesia de Francia en ese momento del siglo XVII, ustedes saben bien por la historia de la iglesia, era un momento muy difícil, se le llamó el siglo oscuro de la iglesia, en el que estábamos como en un hueco. Entonces, espiritualmente era tenebroso la manera como la gente vivía la espiritualidad. Es decir, no había espiritualidad en la gente, ni tampoco en los sacerdotes. Entonces, ¿qué pasaba? Los laicos y clérigos no estaban preparados.
había frialdad espiritual. No sabían nada más que leer la misa en latín. Es decir, si usted quería ser sacerdote, se acercaba al altar donde estaba el padre y le decía, quiero ser sacerdote. Entonces el padre lo ponía a practicar, a leer. Cuando usted aprendía a leer en latín la misa, ya era padre, ya lo ordenaba. Entonces no había una preparación, digamos, apta para esto. Entonces, también imagínense, después de misa los padres se salían a las calles a jugar a espadachín y entonces era un desorden completo en el lugar. Entonces no había un acompañamiento espiritual para nadie. Entonces también los sacerdotes no sabían predicar. Por eso en esa época, no como ahora, que el padre celebra la Eucaristía y hace la homilía. En esa época, el siglo XVII, no se acostumbraba a hacer homilía, porque existían lo que se llaman los predicadores. Entonces, por ejemplo, los sacerdotes celebraban la misa en latín nada más y habían misiones que organizaban y en ese momento llamaban a los predicadores que llegaban a su parroquia a hacer las grandes jornadas de predicación. Eso era. ¿Tiene encendido el micrófono? Ok. Vamos a continuar. Entonces, ¿qué pasa? San Juan Eudes fue un predicador y misionero incansable. Ustedes fíjense que San Juan Eudes predicó 118 misiones en toda su vida. 118 misiones. Pero las misiones de esa época de San Juan Eudes no eran como las que nos imaginamos hoy, que pueden ser de 3 días, de una semana, o el Semana Santa de una semana, como ahora. En la época de San Juan Eudes las misiones duraban mínimo 3 meses. Mínimo 3 meses y se extendían hasta un año, año y medio las misiones. Y en ese tiempo predicó 118 misiones. Además que había que ir a los grandes lugares lejanos en carreta. Entonces era muy desgastante. San Juan Eudes entonces salía a predicar a los diferentes lugares. Miren cómo se dice. Decía San Juan Eudes, en la predicación se mueven las ramas para que caigan los pájaros y en la confesión se recogen los frutos. Es decir, se recoge, entonces la gente decía algo. En la predicación es un león, refiriéndose a San Juan Eudes, y en la confesión un cordero, porque él siempre, ese es el principio del buen confesor. Él escribió un libro que se llama así, El Buen Confesor, donde nos enseña cómo se debe confesar. Entonces, ahí les voy mencionando rapidito. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando Juan Eudes miró tanta ignorancia en el clero y en la gente de la época, dijo, no podemos seguir así, no podemos continuar. Entonces, ¿qué hizo? Se dedicó y fundó en 1643 la Congregación de Jesús y María. Hoy en el mundo se nos conoce como los Padres Eudistas, así se conoce. Él fundó, digamos, esa congregación específicamente para formar el clero diocesano, porque estaba, como les contaba, todo lo que se hacía en ese momento no estaba realmente preparado. Entonces, hasta hoy en día, nosotros nos formamos para formar. Entonces, a los demás sacerdotes, el 90% casi del clero de aquí de Colombia ha sido formado por los eudistas. Y aquí entro un poquito a mencionarles el apostolado, lo que nosotros hacemos. El Seminario Nacional de Honduras está a cargo de los eudistas. En Nicaragua también está allá el padre Erasmo, el padre Germán, y ellos dan clases de Biblia en el seminario de Granada y en el seminario en Managua también, en el Nacional. Digamos que esas son como nuestras funciones. Y en todas partes estamos vinculados con la formación, sea del sacerdote o también de los laicos. ¿De acuerdo? Entonces, hay 4 fundamentos que componen nuestra congregación. Y el primero es la gracia divina. ¿Por qué? Hay que estar llenos de la gracia para poderla transmitir a los demás. Ustedes saben que nadie puede dar de lo que no tiene. Entonces, llenos de la gracia divina para poder entregarla. También el segundo pilar es la divina voluntad. Para la divina voluntad hay que ser como Jesús, sus servidores en toda su vida. San Juan Eudes dice que nosotros debemos ser otro Cristo sobre la tierra. Es decir, hacer lo que Cristo haría en la tierra. Tercero, la cruz de Jesús es otro pilar. Ustedes saben que la cruz es la bandera de la iglesia. La bandera de la iglesia no es amarillo con blanco, esa es la bandera del Vaticano. La bandera de la iglesia es la cruz. Y entonces, la cruz de Jesús, este fundamento dice, la renuncia de sí mismo para caminar tras los pasos de Jesús. San Juan Eudes nos enseña una cosa y es, debemos renunciar al pecado y muchas veces renunciar a nosotros mismos, pero adherirnos a Cristo Jesús.
Y el cuarto fundamento es amor ardiente y profundo y personal a Jesús y María. Y a ellos les pertenece la congregación. ¿De acuerdo? Entonces, la fiesta de San Juan Eudes se celebra el 19 de agosto. Y algo importante que debemos tener en cuenta es que gracias a San Juan Eudes es que nosotros tenemos la fiesta del corazón de Jesús, del corazón de María y la solemnidad también de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Estas grandes fiestas de la iglesia se las debemos a San Juan Eudes. Por eso el Papa Pío X llamó a San Juan Eudes Padre, Doctor y Apóstol del culto litúrgico a los sagrados corazones. Ese es el título que se le dio el Papa Pío X. ¿Por qué? San Juan Eudes fue el primero que organizó y celebró la fiesta del corazón de Jesús. ¿Cuándo? El 20 de octubre de 1672. Esa fue la primera celebración que los eudistas celebramos, la fiesta del corazón de Jesús, que la iglesia todavía no la tenía. Y San Juan Eudes compuso esta Eucaristía, esta misa, que le llamó la Misa de Fuego. Y esta misa es la que la iglesia tomó para implementar la que celebramos hoy. Luego también San Juan Eudes fue el primero en celebrar el Corazón Inmaculado de María. Esto fue en 1648. Esta fue la primera fiesta que celebró. Y por eso San Juan Eudes escribió un libro que se llama El admirable corazón de la Madre de Dios. Cuando fijó esta fecha, esta fiesta, San Juan Eudes la fijó para el 8 de febrero, dijo que era para culminar el ciclo de la infancia de Jesús, es decir, la Navidad, y terminamos el 8 de febrero con la infancia. Pero pues la iglesia ya la implementó en otra fecha posteriormente. Nosotros la seguimos celebrando en estas fechas, pero también celebramos la de la iglesia, normal, con toda la iglesia universal. El primero en publicar también San Juan Eudes en 1658 el formulario de la fiesta en honor al sacerdocio de Jesucristo y de los santos sacerdotes y levitas. El original es así se llama el original. Esta idea, y le puso las espinas y le puso los clavos, y esa fue la que la iglesia tomó. Pero realmente la idea original fue esta antes, que salió con la fiesta del corazón de María y corazón de Jesús. Entonces también San Juan Eudes escribió por primera vez la liturgia de las horas de cada una de esas fiestas. También fundó, como ya les dije, Congregación de Jesús y María para la formación de sacerdotes y la congregación que se llama Nuestra Señora de la Caridad y del Refugio, que trabajan con las mujeres en estado de prostitución hasta hoy también. Ahí está entonces rama masculina y rama femenina. Muy bien. En Colombia nosotros tenemos dos provincias. Está la provincia de Colombia y está la provincia Minuto de Dios. Yo pertenezco a esta provincia Minuto de Dios. Nosotros estamos presentes como Minuto de Dios en Nicaragua, en Perú y en Colombia. En Nicaragua estamos allá en Carazo, parroquia Nuestra Señora de los Dolores, en Dolores, Carazo. La provincia de Colombia está presente en México, en Honduras, en Ecuador, en Colombia y en Brasil. ¿De acuerdo? Eso aquí en América. Nuestra casa general está en Roma y los eudistas estamos presentes en Asia, en Filipinas, en Europa, Italia y Francia, en África, en Costa de Marfil y Benín. En América estamos en Canadá, Estados Unidos, México, Honduras, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. Esa es nuestra presencia. Hay unos elementos vivenciales, ahora el tercer y último punto, que es el apostolado como eudista. Aspectos también de mi preparación y lo que hacemos nosotros en los estudios. Rápidamente les muestro aquí en este itinerario lo que hacemos. Miren, como pueden ver, formación, formación, formación. Nos dedicamos plenamente a la formación. Primero, formación de sacerdotes en los seminarios que ya les mencioné y también aquí en Colombia. También estamos en la formación de laicos a través de 2 escuelas de evangelización donde damos clases de Biblia. Por ahí yo fui profesor de Sagrada Escritura por 3 años también. También trabajamos en la formación universitaria. Tenemos 8 sedes en 35 ciudades en todo Colombia. También tenemos una en África ahora. UTEA se llama. Formación secundaria, también trabajamos en esto y a través de Red de Colegios Minuto de Dios tenemos 12 sedes en todo el país. También trabajamos en la formación en hogares infantiles con los niños en 7 sedes en todo el país. Tenemos formación radial a través de 4 emisoras en todo el país, Red de Emisoras Minuto de Dios. La formación en la RCC, también tenemos una emisora, RCC Radio se llama. También tenemos formación escrita a través de libros. Nosotros escribimos, entonces publicamos los libros en las librerías Minuto de Dios. Tenemos 10 sedes, 10 librerías en todo el país. También está la Corporación Minuto de Dios en la parte social. Nos dedicamos a la construcción de viviendas para los pobres
Se entregan miles de casas al año. Y también está la corporación industrial que ofrece y brinda empleos a los que lo necesitan. Entonces, como a lo que nos dedicamos. Además de eso, pues también nos dedicamos a la administración de parroquias, tanto en Colombia como en Nicaragua y Perú. Y entonces tenemos así esa presencia del minuto de Dios. Es lo que hacemos. ¿Qué apostolado también hacemos? También nosotros asumimos asesorías de la Renovación Carismática Católica en algunos países donde trabajamos. Por ejemplo, en Carazo, el asesor de la RCC es Erasmo Silva. También el Padre Germán fue asesor nacional en Nicaragua, pero ahora, como es párroco, no pudo asumirlo, pero en varios países también asumimos este trabajo. Bien, la formación. Finalmente, entonces, la formación rápidamente, así a vuelo de pájaro, porque esto es muy complicado, pero solo se lo voy a mencionar para que tengan un conocimiento. La formación que nosotros realizamos es diferente a la que realizan en el seminario diocesano, que es el estudio filosofía y teología. Nosotros hacemos, digamos, más extenso el estudio, porque la etapa propedéutica o introductoria, los que llegan, se forman por un año para discernir si van a entrar o no. Entonces, ya están en la casa, pero en una casa aparte. Nosotros no vivimos en un seminario, sino en casas. Tenemos 10 casas a lo largo de todo un barrio y vivimos por pequeños grupos de 4 o 5 seminaristas y un padre formador en cada casa. Y en esta casa, cuando llegan los nuevos del introductorio, están durante un año sin tener contacto o vínculo con el resto de la casa, de los miembros. Solamente ellos aparte, conociendo cómo es el trabajo aquí y las funciones. Luego que ya pasan la etapa introductoria, un año después, se integran al resto de los candidatos y se le llama etapa discipular. La etapa discipular son los hermanos que están iniciando estudios en filosofía y esto dura más o menos 4 años. Luego viene la etapa configuradora, que se le llama, que es la nueva ratio de la iglesia, la manera de formar. Entonces los candidatos que inician sus estudios una vez que han terminado la filosofía pasan a hacer estudios bíblicos. Estudiamos ciencias bíblicas y también inicios de estudios teológicos, ¿de acuerdo? Entonces esto se llama más o menos otros 4 años, estudios teológicos y bíblicos otros 4. Y luego finalmente viene la etapa de síntesis vocacional. En esta etapa se encuentran los candidatos que están en la recta final de la formación inicial y están en el último año de teología. Incluso hay diáconos que están en su última etapa en estos estudios y que ya se preparan para incorporarse a la congregación de manera definitiva. Entonces, así rapidito que quise compartirles como el estilo formativo. Bien, entonces ahora sí, quedo a su disposición por si hay preguntas, si hay algún comentario que quieran hacer. Tienen la palabra. Luego de las preguntas que me vayan a hacer, les compartiré esta bendición final, bendición eudista. Daniel, dentro de la formación a los laicos, ¿qué actividades realizan para la formación de los laicos? Porque así como en el siglo XVII, en la época de San Juan, una espiritualidad oscura la gente, pues ahora yo creo que también. Y la formación es muy importante. Y ahora hay una nueva ignorancia, y es que los que nos decimos llamar católicos desconocemos incluso el catecismo. Hablamos a veces de los mandamientos. Entonces, ustedes como eudistas, ¿cómo trabajan en la formación de los laicos? Ok. Bueno, a través de las sedes trabajamos con las pastorales. Las universidades tenemos capellanías. Entonces, a través de ahí se forma, por ejemplo, los universitarios y gran parte celebramos los sacramentos también dentro de las capillas de las universidades y ahí se hace una formación integral con todos los chicos de las universidades. También en los colegios tenemos capellanías, tenemos también a través de las emisoras, a través de las librerías y tenemos escuelas de evangelización con las cuales se dan clases de Biblia y se forman las Sagradas Escrituras, en catequética, apologética, bueno, todos estos elementos. Entonces, de esta manera, y también hacemos misión. Nosotros vivimos juntos para la misión. Nuestro principal carisma es la misión. Entonces, toda la formación que hacemos es para la misión. Salimos y vamos a diferentes lugares a un ejercicio misionero. Le apuntamos mucho a la formación bíblica, ¿de acuerdo? A la formación bíblica en los laicos. Así que creamos escuelas bíblicas en las parroquias también.
Bien, agradecerle mucho antes la oportunidad y pues qué bueno conocer sobre esta vocación, el llamado que nos hace Dios a cada uno de nosotros. Pues en el fondo hay una memoria histórica y eso es lo importante. No es solo celebrar el corazón de María y de Jesús, sino que hay una memoria histórica. Y San Juan Eutes pues, fue uno de los principales promotores de esto. Así que muchas gracias. Bueno, en síntesis, la formación serían 10 años. ¿O cuánto? Ok, depende del candidato. Por ejemplo, en Nicaragua, nosotros estamos aquí 5 nicaragüenses. De los 5 nicaragüenses, uno acaba de llegar hace como 4 meses. Entonces, por ejemplo, los nicaragüenses, la política que tenemos en Nicaragua es única. Y es que nadie nadie viene a Colombia a esta formación si no tiene un título universitario. El primer requisito es tener un título universitario. Entonces, digamos que para nosotros la formación es un tanto más rápida, entre comillas, porque ya tenemos una formación previa. Entonces, digamos, no hay que hacer toda la filosofía como quien ingresa de aquí de Colombia de bachillerato, que tiene que hacer los años completos de filosofía, luego los años completos de Biblia y de teología. Se llevarían entre 10 y 12 años. Si va a año pastoral serían 1 o 2 más. Entonces, se extiende más. Además que por la edad, porque si entra de bachillerato viene pequeño, o sea, 18 a 20 años, o sea, una persona tiene que tener mínimo 30 años para que ya tenga, digamos, una madurez humana también y que sepa dónde está parado, al menos. Entonces, sí, su suma es correcta. A ver, usted dijo una frase que me llamó la atención y dijo, Dios no llama a los capacitados, sino que capacita al que llama. Así es. Mucha mayoría son adolescentes. Entonces quiero preguntarte, Daniel, en el discernimiento de tu vocación, cuando uno se reconoce imperfecto, lleno de defectos, joven además, todo eso es un impedimento para Dios, para llevarnos a ese camino que Él trazó para nosotros. Todo esto es un impedimento. Ok. No es un impedimento, porque entonces se estaría negando. Dios en ningún momento de la historia de la humanidad ha negado la humanidad. Dios siempre toma en cuenta la humanidad, toma en cuenta lo que somos, tanto que dejó que su Hijo único no viniera como Dios, sino que vino como hombre. Vino un hombre que lloraba. Además, Jesús era bien llorón. Si ustedes se fijan, Jesús lloraba mucho. Es más, el versículo más corto de la Sagrada Escritura es aquel que dice, y Jesús lloró. Ese es el versículo más corto y expresivo que denota la humanidad del Señor. Por tanto, el que nosotros cometamos errores, que nosotros seamos pecadores y que nosotros tengamos limitaciones, no implica o no es un obstáculo para que Dios nos llame para ser santos. Entonces, al contrario, esa es, digamos, como lo que nos impulsa, el motivo, lo que nos motiva a luchar por la santidad o por desarrollar cualquier vocación que sea. ¿Ve? Entonces, eso es importante. Por ejemplo, si ustedes se van a casar, entonces, ¿qué pasa? Es un poquito complicado. Muchas personas se acercan y me dicen, ay, lo felicito por el camino que escogió, porque es muy difícil el camino que escogió. Y yo le pregunto a la señora, ¿y usted es casada? Sí. Pues yo la felicito 3 veces más a usted, porque la que usted escogió es mucho más difícil todavía. Porque mire, usted tiene que también ser uno solo con otra persona, y luego sus hijos, y luego tener ese coraje, para luchar, para seguir adelante y sacar adelante a sus hijos y a su familia. En cambio, yo debo luchar contra mi propia vida, pero también, digamos, cada uno de nosotros tenemos nuestros propios esfuerzos y nuestra manera particular de realizarlo. Pero entonces, Belín, no sería un obstáculo. Al contrario, yo pienso que sería una manera de impulsar y de animarnos para continuar hacia adelante. Bueno, sería importante que también nos comparta cuál fue su experiencia, qué le llamó la atención para sumarse a la congregación. Ok. Tendría que resumirle bastante.
¿Qué es lo que más me llamó la atención? El estilo formativo. El estilo formativo es lo que más me llamó la atención de la congregación y el apostolado, a lo que se dedica, es decir, la espiritualidad. Todo esto que les acabo de compartir, la espiritualidad del corazón. Nosotros dice así, la espiritualidad del corazón, nos dedicamos a la formación, nos interesa muchísimo estar lo mejor formados posible para formar a los demás. Yo soy educador también y entonces me llama mucho la atención el tema de universidades y el tema social, el trabajo social, me llama muchísimo la atención. Entonces sería así, a grandes rasgos, como lo que más me emociona. Y pues el estilo formativo aquí en la Casa de Formación es único, único en el mundo, que incluso los obispos de Colombia y de diferentes lugares que vienen a Colombia o Bogotá, vienen siempre al Minuto de Dios. Aquí estuvo Monseñor Solórzano de Nicaragua, el obispo de Granada, viendo cómo es el modelo y el estilo de nuestra universidad y de aquí de la formación del Minuto de Dios, porque es muy diferente a los demás estilos de formación. Porque también tenemos el modelo autoformativo, que es libertad con responsabilidad. Aquí nadie va a estar detrás de usted, porque es gente madura, gente adulta, gente que sabe lo que quiere. Entonces nadie va a estar detrás diciéndole qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer. Cada quien tiene llaves de la casa, entramos, salimos. Nosotros decimos que nuestro monasterio es el cielo de Bogotá. Y Bogotá tiene 10 millones de habitantes, imagínense ustedes. Entonces, es libertad con responsabilidad. Si usted viene y hace lo que quiere y responsablemente se quema, porque no le da el tiempo ni nada. Entonces no rinden los estudios, también trabajamos. Entonces, estudiamos, trabajamos, hacemos pastoral y todo. ¿Listo? Entonces eso fue como lo que a mí me llamó la atención. Daniel, también quiero destacar lo que yo aprendí en mi experiencia, y es que en esa libertad con responsabilidad, entre más conocimiento de la doctrina católica, entre más formación tenemos, entre más estamos formados en valores humanos, cristianos, culturales y profesionales también, entonces esa libertad está bien enfocada porque hay una conciencia bien formada. Entonces no hay ningún peligro. ¿Por qué voy a temer a la libertad si Dios nos quiere libre? Y la libertad la fundamentamos en Él. Correcto, así es. Y también tenemos que ser conscientes que hay una gran diferencia, ustedes saben, entre libertad y libertinaje. Muchas veces confundimos los términos, ¿verdad? Entonces, ay, no, que yo soy libre, hago lo que quiero, lo que me da la gana. Ese es libertinaje. Libertad es otra cosa. Y al final el libertinaje se vuelve tu amo y es el esclavo. El libertinaje te domina porque son tus pasiones. Exacto. Y al final uno es esclavo. O sea, es el peor de los amos lo que podemos tener, el libertinaje. Daniel, correcto. Dentro de ese tema de la libertad, quería preguntarte, para tu invitación, la invitación que difundimos para cada formación, escogimos una frase de un poeta francés también, se llama Paul Claudel. Y dice, la juventud no fue hecha para el placer, sino para el egoísmo. Entonces, me podría preguntar un joven, pero entonces Dios es un tirano, un dictador que me prohíbe todo aquello que el mundo me dice que es bueno. El mundo me dice que es agradable a los sentidos, al cuerpo, etc. Entonces, ¿cómo nos explicarías de manera práctica y sencilla esa frase, Daniel? Ok. ¿Me hace el favor y lee la frase nuevamente para que todos la atendamos? La juventud no fue hecha para el placer, sino para el heroísmo. No fuimos hechos para el placer, sino para el heroísmo. Hoy en día vivimos en un mundo de activismo, un mundo de individualismo y de egoísmo. Y si no me creen, miren cómo estamos en la situación mundial en la que nos encontramos por nuestro egoísmo e individualismo, donde lo que nos importa y nos interesa muchas veces son los bienes terrenos, las cuentas bancarias, y más que la dignidad de la persona nos interesa lo que va a producir esa persona. Entonces muchas veces estamos enfrascados en un egoísmo diabólico entendido como lo que divide, lo que destruye, lo que daña el plan perfecto de Dios. Entonces, nosotros no fuimos hechos para el placer, es decir, para satisfacer solo lo que nos antoje, lo que nos dé la gana, lo que a mí me conviene, porque muchas veces vamos buscando como lo que a mí me conviene, entonces damos un paso a la derecha y decimos, ¿me conviene o no me conviene? No, mejor busco la izquierda.
¿Me conviene o no me conviene? ¿Voy a la derecha o no, voy hacia adelante o hacia atrás? Entonces, y muy poco pensamos en el otro. Entonces fuimos hechos para el heroísmo. El héroe es el que piensa en el otro, el que sabe entregarse, renunciarse a sí mismo por entregar la vida por el otro. Y no solamente el que se va a hacer sacerdote deja todo, su familia, incluso su patria, para entregarse al evangelio. No solamente, también cuando usted se casa, usted renuncia a sí mismo, porque a partir de ahora ya no es usted. A partir de ahora, si ganaba 10 córdobas, entonces ya no son 10 suyos, ahora son 5 suyos y 5 de su mujer. ¿De acuerdo? Y si tiene un hijo, entonces divida los 10 córdobas entre 3. Y si tiene 2 hijos, divídalo entre 4. Siempre implica una renuncia, el amor implica una renuncia. Entonces, cada uno de nosotros somos llamados a ser héroes. También el que se dedica a quedarse solo, porque también la soltería es una vocación. Entonces, estas personas se dedican a la obra de caridad, al servicio. Entonces, aún así, diríamos, se queda solo. No se queda solo, porque también está entregando de sí mismo a algo bueno, a algo importante en la sociedad. Entonces, yo lo diría, esa frase es muy diciente. No fuimos hechos para el placer, es decir, para, ustedes saben, las P aquellas, el placer, el parecer, el poseer. Entonces, simplemente nos dedicamos a eso. No, fuimos hechos para el heroísmo, para entregar todo de nosotros por los demás. Entonces, quiero decirle esto, miren. Un día entiendes que todo lo que le haces al otro, un día nosotros vamos a entender que todo lo que le hagamos al otro, al final también nos lo hicimos a nosotros mismos. Todo lo que nosotros le hagamos al otro, al final nos vamos a dar cuenta que realmente nos estábamos haciendo a nosotros. Sea bueno o sea malo. Si usted le hizo el daño al otro, cuando tarde o temprano, al final usted se va a dar cuenta que realmente no le hizo daño al otro, sino que se lo hizo a usted mismo. O si le hizo el bien lo hacemos a nosotros mismos. No sé si le respondo, Bey. Gracias, Daniel, sí. Hola. Bueno, yo primero, ¿verdad? Agradecer por el compartir y a mí me llamaba la atención uno de los 4 puntos que hablaba sobre la congregación. Y a veces yo digo que, bueno, lo digo de manera personal, a veces nos cuesta como la formación. O sea, a veces queremos dar a los demás o estar dirigiendo un grupo, pero nosotros, o sea, nos hace falta formación. Entonces, qué bonito ver como que a su vez se centran en la formación. Y también una pregunta, ¿cuál es el principal desafío que han enfrentado quizás como congregación? Yo lo digo porque a veces aquí nosotros dentro de las pastorales como nuestros problemas o cosas así que enfrentamos a veces es como mantener motivados a los jóvenes o que sean constantes dentro de las pastorales. Entonces, ¿cuál es como el desafío más grande? Gracias, Tania. Claro que sí. La formación es muy importante porque nosotros, como digo, nadie puede dar de lo que no tiene. Entonces, para yo ser líder, para yo ser coordinador de una pastoral juvenil, para yo ser coordinador de liturgia, de música, de lo que sea, para poder servir bien, porque servir, cualquiera puede servir, pero servir bien es un reto. Y entonces eso implica estar formado en todos los ámbitos. Ustedes saben que hoy en día el Google está a la vuelta de la esquina, ahí lo tenemos fácil, entonces todo el mundo está informado. Entonces no es simplemente decir cualquier tontería, sino que uno tiene que estar preparado debidamente. El mayor desafío que como congregación hemos enfrentado, hay muchos, pero el primero fue el mismo inicio de la congregación. Nos costó muchísimo que se aceptara por la Santa Sede. San Juan de Dios luchó muchísimo tiempo para ser aceptado. Tuvo que hacer muchos viajes a Roma para ser aceptado. Entonces desde ahí ya empezó difícil la fundación hasta que por fin fue aprobado. Luego un gran desafío que ha enfrentado la congregación y que gracias a ese desafío estamos hoy aquí nosotros es precisamente la formación. Fíjense ustedes que Latinoamérica, especialmente Colombia, en el siglo XIX, en 1853, la formación en Colombia estaba muy mala.
formación sacerdotal, sobre todo en Cartagena, había mucha dificultad. Entonces el obispo de Cartagena escribió al Papa que necesitaba que le enviara ayuda urgente para la formación porque estaba caída la iglesia. Entonces el Papa dijo, ¿y ahora qué hacemos? ¿A quién le pedimos que nos ayude? Nadie podía hacerlo. Nadie se atrevía. Era un gran reto venir a América. Estamos hablando del siglo XIX, 1800. Entonces, nadie se atrevía hasta que a un asesor se le acercó al Papa y le dijo, Santo Padre, están los eudistas que ellos se dedican a la formación de sacerdotes y si les pedimos que nos ayuden, el Papa llamó inmediatamente al padre general de los eudistas y le comentó la situación. Y dijo el padre general, que era francés en ese momento, dijo, América, difícil reto, hasta allá. Y luego dijo, aceptamos, vamos a ir. Se vinieron los padres franceses, imagínense ustedes los franceses de esa época, donde ellos estaban acostumbrados al estilo de Europa para venirse a una ciudad como Cartagena, en Latinoamérica, en América, en el siglo XIX. Y bueno, ellos aceptaron y se vinieron. Y así fue como llegaron los padres eudistas franceses en el siglo XIX al puerto por barco. Llegaron a Cartagena. Así que ese fue un gran reto, asumir el seminario de Cartagena en esa época que no había seminario. Y fue iniciar desde cero. Y así fue como arrancó todo el proyecto en América. Ese podría mencionarle yo. Hay muchos, pero ese sería como un reto muy significativo. Daniel, se me ocurre preguntarte, si alguno de los jóvenes que me están escuchando, y como esto se va a grabar y luego se publica en YouTube, si alguien tuviese la inquietud vocacional y quisiera conocer más de tu congregación, ¿a quién tendría que abocarse? Ok, en este momento el encargado de la pastoral vocacional en Nicaragua es el padre Erasmo Silva. Lo pueden contactar a través de Facebook, Erasmo Silva Espinosa, o también a través del padre Germán Prieto García. Pueden contactarse con ellos o irlo a buscar en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, allá en Carazo, Dolores, Nicaragua. Ellos son los encargados de la pastoral vocacional en Nicaragua. Ellos ahí les dirán qué pasos hay que seguir. Como pastoral juvenil, ¿cómo podríamos dar un mensaje de San Juan Eudes a los jóvenes? Como pastoral juvenil, ¿cómo dar un mensaje a los jóvenes de San Juan Eudes? Los jóvenes muchas veces, digamos, tenemos que entender que la vida es más que yo, ¿de acuerdo? Es más que yo mismo, va más allá. Muchas veces, si es un adolescente, está enfrascado en su propia vida, quiere ser independiente, quiere que sus padres no estén metiéndose en su vida, diferentes situaciones. ¿Cómo dar un mensaje? Por ejemplo, pueden usar la frase, Jesús es rey legítimo de todos los corazones. Le pedimos que Él sea el rey de nuestro corazón, pero también el mensaje principal es la renuncia a sí mismo, tratar de luchar cada día por quizá al menos dejar de pensar un poquito en mí para pensar en el otro. Yo creo que si el mundo está como está hoy, y por allí dicen una frase, los jóvenes son el futuro de la iglesia, el futuro de la sociedad. Yo no digo eso, yo digo que los jóvenes son el presente, son el ya. Estamos llamados a actuar ya. Si nosotros no tomamos las riendas de esta sociedad, no sé dónde vamos a parar. La juventud es lo que, la esperanza está en nosotros. Si nosotros no somos conscientes de lo que está pasando y tomamos las riendas de esto, les aseguro que no sé dónde vamos a parar. Porque el ejemplo que se nos ha dado muchas veces no es el mejor. Me refiero a cómo está funcionando la sociedad. Entonces yo creo que nosotros deberíamos de pensar un poquito más en aquel otro. Si pensamos más en el otro, recuerden, lo que le hagamos al otro, al final nos damos cuenta que realmente lo hicimos a nosotros mismos. Daniel, el servicio es curativo, Daniel. Por ejemplo, alguien que padece una tristeza, qué sé yo,
por diferentes circunstancias que estamos viviendo, mucho más ahorita. Pero cuando salimos de nosotros mismos y de dejar de ver solamente nuestras dificultades y acudimos al otro, ¿usted cree, Daniel, que eso contribuya como a una sanación interior? Por supuesto que sí. El servicio es, como dice usted, curativo, 100%. El Señor dice, hay más alegría en dar que en recibir. Cuando nosotros entregamos todo de nosotros, no solamente imaginémonos en dar dinero o dar cualquier otra ayuda, también darnos a nosotros mismos a plenitud, totalmente, sin limitaciones, sin egoísmo y sin hipocresía. ¿Ve? Cuando usted va a servir plenamente, le aseguro que se siente realizado. Primero, psicológicamente, usted se siente útil en esta vida. No una persona ahí que todo el tiempo está, diríamos en Nicaragua, aplastado, sin hacer nada y esperando que le sirvan como el gran rey. Pero cuando usted hace algo, se siente útil. Y es bonito, uno se siente bonito poder servir, poder ayudar, poder aportar algo. ¿Ve? Entonces, si muchas depresiones, ay no, que me siento mal, yo creo que si nos ponemos a servir de corazón, se puede curar todo esto, todas estas situaciones de depresión o de cualquier otra situación que nos tenga mal. Nada que el servicio no cure. Muy bien. Bueno, si nadie más tiene dudas, cerraríamos aquí la charla. ¿Alguien más tiene la última pregunta? Bueno, Daniel, entonces agradecerte tu tiempo, muchísimas gracias. Y te voy a pedir que me envíes al correo las diapositivas que nos presentaste, por favor. Claro que sí, con todo gusto. Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación y gracias a ustedes por su atención y espero que realmente esto aporte mucho para su vida y que no lo olviden. Hay más alegría en dar que en recibir. Y para dar bien, debemos estar bien formados. Aprovechen todos los espacios de formación, sobre todo aprovechen al máximo. Casi vamos formando como una bola de nieve. Imagínense una bola que cada vez va creciendo más. Entonces, así la formación. Uno aporta un poquito, otro poquito, y así cuando acordamos, tenemos una gran formación integral que nos va a dar las herramientas para poder afrontar las diferentes realidades que vamos a encontrar en el camino. Usted no sabe en qué momento le va a servir lo que aprende, pero de que sirve, sirve. Gracias. Bendiciones. Un saludo a todos ustedes allá en Estelí, mi linda Nicaragua. Espero que estén bien. Muchas gracias. Saludo. La bendición, Daniel, por favor. Ok, vamos a ver. La bendición eudista, yo les voy a decir, queremos, Señor Jesús, y ustedes responden, que vivas y reines entre nosotros. Luego yo digo, y nos bendiga con su Hijo. Y finalmente, la Santísima Virgen María. En la Santísima Virgen María, ahí nos persignamos, ¿de acuerdo? Esa es la bendición eudista. Queremos, Señor Jesús, que vivas y reines entre nosotros. Y nos bendiga con su Hijo, la Santísima Virgen María. Amén.